¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a Conversación en la Catedral. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares a través de la televisión y a través de la radio. Esta noche vamos a hablar sobre literatura, un tema que estaba un poquito rezagado dentro de la agenda de Conversación en la Catedral, pero que con muchísimo gusto rescatamos esta noche. Y vamos a hablar sobre literatura dominicana, literatura caribeña de habla hispana, literatura de habla hispana en Nueva York, entre otros temas de interés. Y para ello tenemos un invitado muy especial, joven, muy joven, pero no por ello menos importante e interesante. Vamos a conversar esta noche con Pedro Antonio Valdés acerca de todos esos temas y de su último o su más reciente libro. No se muevan, continúen con Conversación en la Catedral. La isla. Estoy en la isla. No he abandonado nunca la isla. Pobre de mí. Creí entender que me pasaba la vida dando la vuelta al mundo en espiral. Error. Donde no ceso de dar vueltas es en la isla. Lo único que conozco es la isla. Nada más. Y tampoco la conozco, pues nunca tuve fuerzas para mirarla. Cuando llego a la orilla, me vuelvo hacia el interior. Se encuentra con nosotros, reitero, Pedro Antonio Valdés, un joven escritor dominicano que ha sido muy merecidamente galardonado en varias oportunidades con el Premio Nacional de Cuentos, el Premio Nacional de Novela y otros premios internacionales. Pedro, bienvenido a Conversación en la Catedral. Buenas noches, gracias por invitarme a tu programa. ¿Cómo te sientes? Muy bien, y más entre amigos. Con bríos en este año que recién empieza. Claro que sí. Qué bueno. Pedro, ya que tú has estado viviendo por un buen tiempo en la urbe neoyorquina, me gustaría que habláramos un poco, o más bien me gustaría escucharte a ti hablar, para así ilustrar a nuestros amigos de la tele y la radio audiencia, cómo ha sido tu experiencia de escritor hispano en la ciudad de Nueva York. Mira, es un asunto bien extraño. Se supone que el escritor, para desarrollar más, debe contar con tiempo disponible. Y Estados Unidos, sobre todo Nueva York, es por excelencia un lugar donde el tiempo es una de las cosas que más se carece. Cuando se habla de que uno está entonces allá como escritor, se piensa, bueno, ¿y cómo se hará para escribir? Una vida tan veloz, una vida tan rápida. Yo pienso que la ciudad ofrece unas ventajas y una desventaja con relación a eso. Es cierto que muchas personas, y desgraciadamente conocí muchos ejemplos, cuando llegan allí, pues el talento como que se le enfría. ¿Sí? El tiempo como que les toma por sorpresa y ya no tienen tiempo para nada. Pero sin embargo, uno tiene allá una ventaja que es una ciudad que te condena a la intimidad. En tanto, tú permaneces siendo por mucho tiempo una especie de extraño. Claro. Tú sabes que acá en República Dominicana todos nos sentimos con la licencia de penetrar a la casa del vecino, de invadir al otro, sí, de invadirlo cuando queramos, de tomarle el tiempo cuando queramos. En Nueva York eso no es así. En Nueva York la gente no se te aparece por lo regular en tu casa sin avisar, cuando tiene tiempo de aparecerse. Entonces, si tú miras, eso es una ventaja.
tienes una intimidad, sabes que si comienzas a trabajar en un proyecto determinado, no va a resultar que la vecina se te aparece de pronto allá a ponerte un comentario. Probablemente no te va a llamar un amigo por teléfono y a decirte una u otra cosa. Entonces, lo que viene siendo un espacio de soledad, también viene siendo un espacio de intimidad que sirve para eso. En mi caso particular, yo creo que descubrí eso a tiempo y por eso pues no en ningún momento detuve el ritmo creativo. Sin embargo, sí conozco de otras personas que han tenido bueno, que dejar a un lado, por lo menos durante periodos de tiempo considerables, Largo, ¿no? la creación poética, narrativa. También se da el caso de personas que aún careciendo de tiempo y teniendo un ritmo de vida increíble, pues también sacan los tiempecitos y hacen un trabajo bueno. Yo te puedo mencionar el caso de Franklin Gutiérrez, un buen ejemplo de eso, de muchas personas más. Franklin ha sido bastante consistente, ¿no? Claro, y sobre todo si tenemos en cuenta que Franklin, aparte de creador, es también investigador. Claro. Eso complica un poco más el tiempo. Yo todavía... Pero bueno, Franklin Gutiérrez ha estado dedicado bastante tiempo a la docencia, que en los Estados Unidos es prácticamente de rigor el hecho de que si eres docente, entonces investigues. Claro. No ocurre lo mismo con quienes han tenido que dedicarse a un trabajo civil, como yo le llamo, Sí. ¿verdad? Un trabajo diferente completamente al del ámbito académico o al del ámbito cultural. Es cierto. Mira, yo me sorprendo. Hay un libro de Miguel Aníbal Perdomo, un poemario. A mí me parece muy bueno, a mucha gente le ha parecido muy bueno. Y es un ejemplo de esto que te decía, de gente que sin tiempo sacan un poquito y logran hacer su obra creativa. El caso de Perdomo es una persona que, según me dicen, yo nunca lo llegué a conocer porque nunca tuvimos tiempo de conocerlo. Miguel Aníbal, ¿verdad? Miguel Aníbal. Pero me cuentan el horario del es frenético. Prácticamente no para en ninguna parte porque va de un trabajo a otro, va de una universidad a otra y constantemente está ocupado. Y sin embargo, de este hombre sale este libro muy bueno y tú dices, óyeme, pero también es cierto que el tiempo es poco, pero cuando se tiene en realidad el interés de crear, cuando se tiene, vamos a decir, la enfermedad de producir el texto, pues como que nada lo paran, que se tome más tiempo para producirlo. Claro. Hay una cosa que sí me ha preocupado a mí siempre, Pedro, y es el hecho de que siendo ustedes autores que escriben en español, muchos de ustedes ya dominan el inglés como una herramienta de comunicación básica, digamos, en la sociedad norteamericana, pero siguen escribiendo en su lengua materna, que es el español, ¿no? Hay en los Estados Unidos, y particularmente en Nueva York, que es buena parte de Estados Unidos para nosotros, publicaciones hispanas que ustedes, digamos, puedan recibir constantemente para saber lo que están haciendo otros autores allí en aquel contexto y que además sirvan esas publicaciones de medios para ustedes también publicar sus trabajos. Por supuesto, recuérdate que Nueva York es una ciudad cosmopolita y allí pues en especial la lengua española y todo su universo cultural tiene mucha presencia. En Nueva York hay buenas librerías en español, el sistema de biblioteca de Nueva York es bastante bueno, tanto el que está en Queens como el que está para el área allá de Bronx, Manhattan. También tienen una buena oferta de textos en español. Estamos hablando de que prácticamente, en términos, vamos a suponer, de los títulos que tienen las grandes editoras, casi todos llegan a las librerías allá, llegan también a las bibliotecas públicas. Y en lo que tiene que ver con la parte dominicana, pues sí hay varios ambientes, varias librerías en las que circulan los textos nuestros, los textos que se producen tanto aquí como allá en Nueva York, producidos por dominicanos. Entonces eso permite que uno, pues como quien dice, no pierda el contacto en ningún momento, que se mantenga al día con lo que está sucediendo acá.
Si a eso se le suma el hecho de que los periódicos dominicanos, casi todos, llegan diariamente allá, desde acá, y tú sabes que una buena forma de estar en contacto con lo que sucede en nuestro país, entre nosotros, es leyendo la prensa, leyendo los suplementos culturales, las sesiones culturales, y esos mismos periódicos llegan también a Nueva York, siempre llegan en la tardecita, de manera que uno en realidad tiene todo un inventario de textos dominicanos, de medios dominicanos que lo mantienen en comunicación con lo que sucede allí y con lo que sucede allá también. En los espacios académicos, en los colegios y universidades, ¿se le sigue dando alguna participación a los escritores hispanos a través de lecturas, a través de talleres, a través de conferencias que dictan a los alumnos de esos centros? Por supuesto. Las universidades, los colleges incluyen por lo regular, como dices, talleres, charlas con autores hispanos. No todavía en gran número, pero sí eso es una pelea que están realizando los docentes hispanos en esos colleges y en esas universidades, tratando de que cada vez más se amplíe el pensum. Por ejemplo, yo comentaba recientemente con un profesor puertorriqueño de City College, y él hablaba de que hacía como un año atrás o 2 años atrás lo habían nombrado como encargado de la cátedra de literatura caribeña. Y él dice, cuando yo llegué allí, todo era de los 70 para atrás. Claro. De República Dominicana solamente estaba Pedro Enrique Ureña, Pedro Mir y Juan Bosch. Así, de Puerto Rico solamente los viejos también, de Cuba también. Dice, de Cuba, de Carpentier para atrás todo, de ahí para adelante nada. Entonces él dice, y yo llegué allí y me planteé y dije, no señores, esto es una literatura que tiene todo un peso, pero no necesariamente refleja la historia completa de lo que viene siendo la literatura caribeña. Entonces él se ha propuesto, y lo está haciendo, incluir autores nuevos del Caribe, autores, vamos a decir, recientes, autores que han publicado en los 90 o en los 2000, dependiendo, por supuesto, del nivel de reconocimiento que tengan, del nivel de calidad de su obra, pero se ve cómo, por ejemplo, este profesor es un buen ejemplo de cómo hay esa intención. En la medida en que en los centros educativos los latinos están tomando más poder, pues se van preocupando más por darle cabida a lo que se hace de forma reciente en Santo Domingo, en Puerto Rico, en Cuba y en los demás países de Latinoamérica. ¿Hay un verdadero apogeo del español como herramienta de comunicación y como herramienta de creación en los Estados Unidos? Por supuesto, y es la lengua querida de los políticos ahora mismo. ¿Ah, sí? Claro. En Estados Unidos entero, y especialmente en ciudades como Nueva York, un candidato político no se puede dar el lujo de hablar 2 o 3 palabras en español. Por ejemplo, el caso de Bush. Bush decía muchas palabras en español, Al Gore también, Rudolph Giuliani también. Es decir, no se estipula que en Estados Unidos un político en campaña, más que nada, por supuesto, no coquetee con el español. Entonces, actualmente hay toda, vamos a decir, una explosión por el español a todos los niveles, tanto de que textos en lengua española circulen en las diferentes comunidades, así como también que realidades latinas, como se le llama ya a todos los que hablamos en español, y a toda esta cultura de lengua hispana, de lengua romance. Ya no se habla de minorías, se habla de realidades. De realidades más que nada. Entonces, todo esto pues se preocupa también de que también se den versiones en inglés. De ahí viene el caso pues de muchos autores de origen hispano que actualmente están teniendo en lengua inglesa un buen éxito. O sea, están siendo traducidos al inglés, ¿no? Algunos traducidos y otros escribiendo. Claro, otros que son hispanos y escriben en inglés y están teniendo, algunos de ellos, pues un éxito especial. Qué bien. Vamos, Pedro, con tu permiso, a hacer una muy breve pausa. Retornamos con Pedro Valdés, Pedro Antonio Valdés, nuestro invitado de esta noche, y el tema
literatura hispana en el Caribe, en Estados Unidos y aquí, por supuesto, en República Dominicana. Volvemos en breve. Cuando el dominicano viene de allá para acá, y eso es un mito, consideran que le quieren sacar más dinero para todo. Pedro, hay una temática que ha provocado grandes discusiones, en el buen sentido de la palabra, quiero decir, no discusiones bizantinas, sino discusiones productivas en términos de investigación, en términos de reflexión, y que ha llevado y traído a autores, a pensadores dominicanos radicados en Estados Unidos y otros que van desde aquí a intercambiar ideas sobre el tema de la diáspora. La diáspora, la cual yo no acabo de ajustarme, porque para mí un pueblo diaspórico es aquel que no tiene un territorio. Y nosotros somos, en cierta forma, algo un poco más allá que un pueblo de la diáspora. Se va una buena cantidad de dominicanos por necesidades que ya todos conocemos, pero tienen un territorio al cual retornar. Una diáspora, en un proceso de diáspora tú no tendrías un territorio al cual retornar. Pero bueno, ¿crees tú que existe en efecto una cultura de la diáspora en esa gran urbe, de la diáspora dominicana? Mira, yo no creo en una diáspora, porque una diáspora supone un rompimiento con un Estado en unas condiciones específicas. Por ejemplo, la diáspora por excelencia es la diáspora judía. Claro. Una diáspora que anda por todo el mundo. Una diáspora supone la ausencia de un terreno, aunque sí que se ha provenido de un terreno, de un territorio. Es el caso, por ejemplo, judío, que siempre supuso que su territorio era aquello y por eso pues, la situación en Medio Oriente en parte está como va. Los cubanos, por ejemplo, en Estados Unidos se consideran diáspora, pero en el caso cubano, independientemente de que uno esté de acuerdo o no, hay una clara, aunque pueda ser de índole subjetivo, un claro rompimiento de un grupo con un Estado. Claro. Y hay una barrera, además, aunque sea ideológica, pero hay una barrera. Claro, exacto. Ahora bien, en el caso dominicano, yo creo que es un término que se ha explotado porque conviene. Sí, ¿verdad? Estados Unidos es el país de los derechos humanos. Yo también he escrito sobre esto, es decir, no es algo que me sale ahora por... Mira, en Estados Unidos existe toda una costumbre de derechos humanos, de dedicar ciertos fondos a ciertos grupos. Claro. El que tú seas diáspora significa que tú eres víctima de alguna forma. Y estemos de acuerdo o no, en Estados Unidos los cubanos son vistos como las víctimas políticas por excelencia. Igual como sucede con otros grupos allá adentro. Entonces, ¿qué pasa? En Estados Unidos en Nueva York hay grupos dominicanos que como tal necesitan poder. Ahora bien, ¿qué mejor forma de conseguirlo que presentarnos como necesitados, como víctimas, como personas que necesitamos de la protección, de los recursos del gobierno de los Estados Unidos? De un Estado providencia, ¿no? Como es claro, el Estado norteamericano. Porque, por ejemplo, ir a Estados Unidos, yo soy dominicano y estoy acá y somos un grupo y necesitamos un apoyo. No creo que eso llame la atención a ninguna institución. Te pueden dar algo, pero no. Ahora, si usted aparece allí como la víctima, ¿entiendes? Si usted aparece allí como parte de una sociedad que tiene problemas con la sociedad original, con la nación original, entonces ya hay que prestar atención. Una cosa que yo siempre discuto mucho en Nueva York es el hecho de que queremos explotar mucho una serie de cosas para mantenernos ante la nación norteamericana como víctimas. Por ejemplo, claro, por supuesto, eso viene de ciertos grupos, sí, y eso es algo muy bien manejado. Por ejemplo, se habla de que a los dominicanos allá se nos margina, se nos llama Dominican York cuando llegamos acá. Y que Dominican York entonces significa, es un término peyorativo. Oscuro, peyorativo, que significa esto. Muy bien, está bien.
Pero, por ejemplo, yo le digo, pero eso no es un problema que nos suceda a nosotros porque estamos fuera del país. Es un problema de naciones como nosotros. Por ejemplo, en este país hay una diferencia peyorativa hasta cierto punto de quién es del campo y quién es de la capital, Claro. por ejemplo. Y eso es una diferencia por excelencia. Ahora bien, quiere decir por eso que la gente que se siente en este caso, que se podrían sentir mal, vamos a decirlo del campo, pueden pensar que es que el Estado Dominicano los está ellos excluyendo, que la sociedad dominicana, no, es parte de quizás de la forma de ser de muchos países, entre ellos el nuestro. Muchas veces sucede, por ejemplo, que cuando el dominicano viene de allá para acá, y eso es un mito, consideran que le quieren sacar más dinero para todo, que si pretende crear un proyecto económico, pues una vez lo quieren coartar poniéndole trabas, poniéndole, como quien dice, aplicándole el macuteo y todo esto. Pero eso es algo que le pasa a todo el mundo en este país, por ejemplo. Pero allá quiere un matiz importante. Eso es un elemento fundamental que indica hasta qué punto la sociedad dominicana nos excluye, hasta qué punto entonces somos diáspora. Entonces, como somos diáspora, entonces hay recursos para diáspora. En Estados Unidos hay una serie de instituciones que son muy sensibles a patrocinar actividades de grupos que tienen problemas políticos con sus países. Entonces se juega mucho con eso, se coquetea mucho con la idea de las deficiencias democráticas de este país. Eso es muy importante para establecerse como diáspora allá. Pero entonces tú te das cuenta que es una serie de manipulaciones. Yo siempre he dicho que nosotros en Santo Domingo, en Nueva York, somos una comunidad. Simple y llanamente, una comunidad con todas las similitudes y diferencias que hay en una comunidad. Con las características migratorias propias de cualquier otra comunidad. Claro, y no es cierto que el dominicano, a diferencia de ciertos grupos por lo regular intelectuales que plantean eso, no es cierto que el dominicano que vive en los Estados Unidos, que vive en Nueva York, es excluido de acá. Al contrario, y yo siempre lo he dicho ya, señores, el dominicano cuando llega acá, le buscan los mejores lugares. En este país al que viaja, y vamos a ponerlo entre comillas, le abren todas las puertas. Y entonces los dominicanos que vivimos en Nueva York somos testigos fidedignos de eso. Entonces, ¿cómo viene un grupo intelectual por intereses determinados a decir que al dominicano que vive allá, el de aquí lo margina, la sociedad dominicana lo excluye, que lo margina, claro, que le llama Dominican York, que le llama esto, que le llama aquello? ¿No? Yo siempre he visto detrás de ese discurso de la diáspora y de una serie de alegatos teñidos de ciertos argumentos sociológicos, o más bien sociologistas, que quiere decir una degeneración de la sociología misma, un fin de carácter ideológico partidario, ¿no? Y de hecho, cada vez que hay elecciones en el país, se nota el instrumentalismo que se da a ese discurso. Claro, porque de hecho el discurso diaspórico viene de un grupo que está asociado con un grupo político muy fuerte acá en este país. Esa es otra cosa también. Un elemento que allá se advierte es que, fíjate lo curioso, se supone que somos excluidos como grupo. Esa es la idea elemental que se trata de cultivar con mucha suavidad, pero sí de manera continua. No se puede hacer de golpe porque es una idea que extrañaría a la misma comunidad. Pero ¿cómo que se nos excluye? Si cuando vamos allá se nos abren todas las puertas, nos tratan como si fuéramos reyes. Y queremos venir de allá para acá en diciembre, queremos venir para Carnaval, queremos venir para diferentes fechas importantes porque nos importantizan más todavía. Entonces, en el caso dominicano, allá pues siempre se trata de vender esa idea. Pero fíjate una cosa, si somos diáspora, es la sociedad con todos sus estamentos que nos excluye, ya sea porque esa sociedad es manipulada ideológicamente por lo que sea. Tomemos el caso de Cuba. A mí me interesa el caso de Cuba, y esto independientemente de cómo se pueda, de las ideologías que uno tenga, pero la comunidad cubana en Estados Unidos se las ha ingeniado, por razones históricas que conocemos, para presentarse como la víctima por excelencia. Claro. Todo da a entender que no, porque hay vuelos ahora mismo de Estados Unidos a Cuba, y no es cierto que al cubano se le prohíbe entrar a Cuba y todo eso, pero bueno, ellos se las ingenian de alguna forma ya para mostrarse como las víctimas.
entonces hablan de los derechos humanos en Cuba, hablan de cómo fueron perseguidos algunos de ellos allá, o cómo tuvieron que huir para que no los persiguieran, para que no los atacaran, y todo esto. Pero hay una cosa, los cubanos de la diáspora, es decir, no la mayoría, porque la mayoría no cree en ese discurso, y eso a muchos les consta, pero los cubanos, digamos que son el Frente Armado de la Diáspora, no se sentarían con un agente del Ministerio de Asuntos Exteriores de Cuba, pero tampoco con una persona de la Casa de las Américas de Cuba, con nada que tenga que ver con el Estado cubano. Claro, con las instituciones cubanas. Con las organizaciones sociales cubanas en la isla no se mezcla. Sin embargo, en el caso nuestro resulta algo curioso. Se supone que el Estado, con todos sus estamentos, que la sociedad dominicana nos excluye según esos grupos que iban allá en Estados Unidos. Pero cada cierto tiempo, cuando se hacen eventos de relativa importancia, entonces se invitan a ciertos políticos que se supone que son parte del juego de la diáspora. Claro. Por ejemplo, para el 2000 se hizo un evento allá bien grande y la representación dominicana fue Johnny Ventura, como síndico de la capital. Y tú te extrañas, tú dices, pero ¿por qué no invitaron al presidente, que en ese entonces era de otro partido? ¿Por qué no invitaron al canciller? Claro. ¿No? Entonces invitan a un síndico. Pero se supone que el Ayuntamiento de Santo Domingo forma parte de un Estado. Es una institución clave de una sociedad que se supone que es la que nos excluye. Con todo y que sea autónomo, pero forma parte de un Estado. Claro que sí. Entonces ¿cómo es el asunto? Es decir, unos nos excluyen dentro de ese Estado y otros no. Pero esto son carencias de este juego mantenidos por un grupo que, yo sea de paso, se sirve muy bien de esos ideales, de esa propuesta. Y si tú ves por lo regular en los Estados Unidos, casi siempre que tú ves una persona hablándote seriamente de la diáspora, búscalo. O vive de eso, es decir, tiene proyectos alimentados por el gobierno norteamericano, o está, de alguna manera, se siente cerca de esos grupos por conveniencia, porque quiere una parte de la tajada o algo. Pero el dominicano neoyorquino de a pie, el dominicano neoyorquino común, por lo regular no te habla de eso. Claro, claro. Digo, y por supuesto, estos argumentos críticos no de ninguna manera quieren soslayar el que existe una tendencia del pueblo dominicano a emigrar hacia Estados Unidos detrás de un sueño muchas veces irrealizable, y además que es una lástima el que todavía tengamos la realidad de las yolas que cruzan constantemente o intentan cruzar constantemente hacia Puerto Rico y luego de ahí tratar de ir ya a territorio firme norteamericano. Mira, Mármol, hay un asunto interesante, y es que en Nueva York hay grupos, o sea, no grupos, sino personas, en buen número de escritores, de intelectuales, que no están de acuerdo con que a la comunidad se le llame diáspora y escriben y todo eso. Claro. Ahora, tú solamente ves una publicación de eso por acá de cada 100 años un día, porque no es el grupo de poder. Claro, claro. Pero vamos a hacer una nueva pausa. Retornamos en breve con Pedro Antonio Valdés y seguiremos hablando sobre temas intelectuales, temas culturales y literarios aquí y allá en Estados Unidos. Pues ¿cómo es posible que tú entiendes que en un país se desconozca como nacional algo, alguna expresión, porque está planteada en otro idioma? Pedro, hay una sentencia aforística de Émile Cioran, que era paradójicamente un autor de origen rumano, pero que escribió luego, ya después a los 17, 18 años, se fue a Francia y se quedó allí, y prácticamente toda su obra posterior ya la escribió en francés. Pero él dice en ese aforismo que un escritor pertenece a un idioma y no a un país. Esto me hace pensar y cuestionarte a ti al mismo tiempo acerca del estatuto, en este término, en esta tesitura, de autores dominicanos como Julia Álvarez o como
eh, esto, Junot Díaz. Junot Díaz, por ejemplo, también. Digamos ellos dos, que son autores ya bastante proyectados, bastante conocidos, pero que escriben en inglés. Entonces, podemos hablar de autores dominicanos como Julia Álvarez y Junot Díaz que escriben en lengua inglesa, pertenecen a la literatura dominicana. Mira, esa es una pregunta bien compleja y se puede mirar de la respuesta desde muchos puntos. Yo creo que es una respuesta en la que hay que trabajar porque ofrece mucha complejidad. De entrada, un país, sobre todo en el caso más que nada de los países de América, se identifica en base a una lengua, por lo regular una lengua única. De alguna manera, todo lo que es, vamos a decirlo, el alma nacional, se refleja en esa lengua, se expresa en esa lengua. Es como un poco difícil imaginarse, por ejemplo, a un escritor japonés que escriba en la lengua de los coreanos o que escriba en español y que siga siendo considerado un escritor japonés. Yo creo que en lo que la chava ahí viene, hay una cosa importante que hay que ver que son dominicanos, primero que nada. Son de origen dominicano. De origen dominicano. Y que de una u otra forma ellos tienen la conciencia dominicana. Ahora bien, a veces, y la diáspora, por ejemplo, saca cierta partida de eso. Acá en el país hay cierta resistencia a ver la literatura de ellos como literatura dominicana. Y la diáspora tiene todo un discurso que funciona muy bien dentro de Estados Unidos, por los diaspóricos, vamos a decirlo así, que es el hecho de que Estados Unidos, como se considera una nación multicultural, pues cómo es posible, que tú entiendes, que en un país se desconozca como nacional algo, alguna expresión porque está planteada en otro idioma, en este caso el inglés, que es el nuestro. Entonces eso puede ser un poco hasta escandaloso para ellos, preocupante. Allá se explora mucho eso, pero sin embargo, eso es un problema que nosotros no le hemos podido dar respuesta todavía, hasta qué punto son dominicanos, independientemente de los motivos editoriales que ellos tengan para escribir de esa manera, de las coyunturas que se exploten al escribir de esa manera. Pero también tenemos que reconocer que ese es un problema que todavía el mundo no lo ha resuelto y Estados Unidos tampoco lo ha resuelto. Yo conozco muchos escritores dominicanos que viven en los Estados Unidos, que como el caso de Junot, se han ido a los Estados Unidos a los 15, a los 10, a los 20, a los 30 años, dependiendo, que dominan perfectamente la lengua española y escriben en español. Ahora bien, los norteamericanos lo incluyen en sus antologías generales como escritores norteamericanos, no los incluyen. En Estados Unidos hay escritores que escriben en lengua china. La literatura norteamericana los considera autores norteamericanos. Es muy difícil. Claro. Es muy difícil. Entonces, yo pienso que es un problema que lo tiene ahora mismo el mundo. Yo me he querido ir acercando a eso a través de dos puntos. Primero, el de la lengua. Una lengua que nos define de alguna manera en parte como nación. Una lengua sobre la que se construye nuestra cultura. Bueno, pues ellos parten de otra lengua. Parten, cuando escriben en lengua inglesa, de otros parámetros inclusive, parten de otros puntos de vista, de otra alma. Entonces eso lo hace bien diferente. Pero por otro lado está la realidad de que son dominicanos también, que de alguna manera comparten la memoria dominicana, la memoria histórica del país, y de alguna manera pues reflejan esa memoria en los textos. Hasta ahora no han roto el cordón umbilical desde el punto de vista temático, ¿no? Sus novelas, como el caso de Julia Álvarez y los cuentos de Junot, pues siempre están claro, construidos sobre la base de esa memoria, como tú bien has señalado, ese sentido de nostalgia de la dominicanidad. Y salvo prueba en contra, yo entiendo que ellos, mientras el mercado editorial esté interesado en ese tipo de temas, no lo van a romper, Claro. No van a romper el cordón. Claro. Está por verse, porque no se ha visto todavía, si una vez que el mercado le diga, mira, ya ese tema no vende, vamos a buscar otro tema,
Hay que ver hasta qué punto ellos cambiarían de tema y cambiarían completamente el estilo de personaje, cambiarían los escenarios, cambiarían todo esto. Claro, yo pienso que independientemente, Pedro, de su calidad, porque para mí ambos tienen calidad en su condición de escritores, tienen oficio, y por tanto su obra es de plano una obra de calidad, ¿no? Claro. Pero también creo que el efecto que hoy día ellos han provocado, sobre todo en el establishment de la cultura norteamericana, tiene que ver bastante con el hecho de que pertenecen, como tú has dicho, eufemísticamente a realidades distintas a las suyas, es decir, a minorías. Yo creo que eso es un ingrediente importante en un intelectual en los Estados Unidos que haya logrado escribir en la lengua inglesa y que no rompa con sus orígenes, con sus vínculos primarios, y claro, se constituye entonces en un fenómeno interesante para la cultura norteamericana misma, ¿no? Claro. Ahí tiene mucho que ver también las reglas del mercado con relación a lo que es la temática hasta ahora. El mercado quiere un material determinado. En Estados Unidos hay todo un interés por lo que es la cultura latina, como nos llaman allá nosotros. El hecho de que Ricky Martin, el hecho de que Enrique Iglesias estén donde estén ahora, no es casualidad. Claro. En otra etapa, ellos no estuvieran en Estados Unidos con el mismo nivel de aceptación, con la misma proyección. Ellos son parte de todo esto. Estados Unidos ahora mismo está minado de proyectos que tienen que ver con el mundo latino y de proyectos que de alguna manera siempre se encargan de tocarlo. Por ejemplo, actualmente es muy difícil tú encontrarte, o es muy común que en las películas norteamericanas de lengua inglesa, que pueden tratar temas cualquiera, como, no sé, puede ser hasta en medio de la selva, puede ser en el espacio, de que de vez en cuando no se diga una palabrita en español. Sí, sí. Se usa mucho el comprende, muchas gracias, amigo. O alguna música. Claro. Entonces las películas actualmente tienen que tener un latino que se vea con facciones de lo que ellos llaman latino. Entonces eso está muy de moda. Y también hay una literatura latina que está de moda para ellos. Es una literatura, vamos a decir, políticamente correcta, antiséptica. A ellos no les interesa que vaya un escritor rebelde, que rompa los códigos del sistema. No, a ellos no les interesa eso. A ellos les interesa echar una mirada tranquila, abrir como que mira, abre la ventana de su patio para mirar las flores que tiene allí sembradas. Eso es lo que a ellos les interesa, abrir esa ventana. A ellos no les interesa un escritor, por ejemplo, que le escriba un trabajo que muestre la crudeza de un país, las miserias de un país y que se vaya allá. Claro, hay temas de esos que pueden ser crudos, entre comillas, pero que son interesantes. Por ejemplo, un buen tema para ellos es el caso de la novela de las hermanas Mirabal. No estamos hablando de la calidad de la novela, sino del tema. Es una novela que trata sobre la violencia femenina. Claro. Eso es un tema que vende en los Estados Unidos. Claro. La violencia contra la mujer. Claro. Y por supuesto, en este caso no se refiere uno a un oportunismo necesariamente. No, pero es un tema de interés. Es un tema de interés. Tú entiendes, quizás no le interesaría mucho a ellos otros temas que tienen que ver. Una novela de un corte más intimista, menos histórico, sociológico. Claro, no, el asunto es por ahí. Y fíjate, por ejemplo, en los cuentos de Junot Díaz, que a mí particularmente me parecen ofensivos como en términos como dominicano que vivo en Nueva York, por el hecho de que eso que dice allí, independientemente de la calidad, eso que dice allí es lo que los norteamericanos quieren escuchar de nosotros, claro, que somos pornográficos, que somos inmorales, que somos maleducados, que somos todo esto. Y aún así, cuando, por ejemplo, en el caso cuando se tocan temas que tienen que ver con la pobreza del dominicano, sea aquí o allá, siempre debe ser con la pizca de humor, ¿verdad? Con esa pizca de... cierta sutileza, ¿no? Con cierta sutileza que sirva como marco de fondo y más nada. Pedro, vamos a hacer la última pausa del programa. Al retornar entonces ya yo creo que te hemos aprovechado bastante en tu condición de crítico, de hombre que reflexiona y que investiga. Pero vamos a hablar en el último segmento sobre tu propia obra literaria. Volvemos en breve con Pedro Antonio Valdés. Él decía que no escribía novelas porque él entendía que el cuento era el género por excelencia de la modernidad.
La verdadera historia de Caperucita y el lobo. Juran los ancianos de la aldea, a quienes nunca se había consultado para escribir la historia, que esa tarde el cazador no mató al lobo, ya que al entrar a la cabaña quedóse boquiabierto, y que la Caperucita aceptó darle su mano a cambio de que dejara ir al lobo y guardara silencio. Dicen que el lobo se estableció en Nueva York, donde vendió sus derechos a la Disney y emprendió una carrera de político que hasta hoy le ha dado muchos frutos. Que Caperucita murió de parto y el cazador abandonó a la criatura en el hospital y encerróse para siempre en su cabaña del bosque. Y lamentan con discreción no haber tenido jamás el valor de contarle al hombre lobo la verdad sobre sus orígenes. Ese es uno de los relatos, de los cuentos cortos que forman parte del más reciente libro de Pedro Antonio Valdés, su libro de cuentos, La Rosa y el Sudario. Pedro, este es ya tu segundo volumen de cuentos breves. Yo recuerdo los papeles de Astarot, ¿verdad? A mediados, inicios de los años 90. Y fue un libro que impactó por su calidad escritural, por tu estilo personal y propio, pero también por rescatar el cuento breve, el cuento de síntesis, ¿no? Y ahora, con este nuevo libro, pues te reafirmas en esa postura, a pesar de que tienes teatro, es decir, has escrito dramas, has escrito novelas, has escrito ensayos, etcétera. Pero hay algo que te hace sentir, lo interpreto yo en tu escritura, te hace sentir cómodo en el cuento breve. ¿Cuál es esa, qué puede seducirte tanto para ello? Mira, a mí me gusta mucho la síntesis en la escritura y el cuento corto en términos narrativos es el espacio natural para la síntesis, porque un cuento corto sin síntesis pues simplemente no funciona. Claro. Se complica, te llenas de una media página, una página y no has podido decir nada todavía. Entonces eso, como quien dice, me siento como si estuviera en mi bastión cuando trabajo el cuento corto. Yo recuerdo cuando hice mi primer libro de cuentos cortos, primero, o sea, los cuentos comenzaron a salir así normal, hasta que alguien me dijo, oye, pero te puedo hacer un libro de eso. Y yo, bueno, pues seguía el ritmo. Y la idea cuando entonces ya entendía que podía hacer un libro de cuentos cortos era, por ejemplo, una persona, yo viajaba mucho de La Vega a Santo Domingo en esa época. Me acuerdo de aquellos tiempos del taller La Matraca. Sí, de La Matraca. Entonces yo pensaba que lo idóneo es como que debiera existir libros que una persona se montara, por ejemplo, en una estación en La Vega y fuera leyendo el libro. Cuando llega a la capital ya el libro se terminó. Y de allá para acá, me refiero en términos del espacio, del espacio concreto del libro. Claro, de extensión del libro. Exacto. Entonces, cosas que es difícil conseguir en un libro de cuentos normal, es difícil conseguir con una novela, claro. Imagínate, muy difícil de conseguir con un libro de ensayo. Entonces, en la prosa, pues con el cuento corto eso sí se puede lograr. Entonces, a mí me ha preocupado mucho siempre la reacción del espectador. Quizás he sido hasta abusivo con eso. Me refiero al lector que yo tengo ante mi presencia. Yo recuerdo una vez que Pedro Conde me hizo un señalamiento, una de esas tertulias que tanto hacíamos en la zona colonial, que él me decía al final, me dijo al final, tú deberías leer más despacio, porque tú lees rápido como apurado porque termine, porque se termina lo que estás leyendo, sí. Y como que no le sacas el sabor. Entonces, lo que me pasaba, y todavía pienso un poco igual, es como, qué sé yo, como que me da pena una persona delante de mí, yo leyéndolo y la cosa no se acaba y lee, y la persona parada ahí escuchándome, yo lee. Creo que como un poco abusar de su paciencia. Entonces digo, bueno, pero en el cuento corto tengo menos posibilidad de abusar de la paciencia. Y todo parece que ese interés tuyo en pensar siempre en tu interlocutor, que es el lector, y quien a su vez recrea el cuento, pues te ha remitido claramente a lo que es la condición del hombre, del ser humano contemporáneo, ¿no? Que, como decías al principio del programa, y te referías a la sociedad norteamericana particularmente con respecto a ello, pero yo creo que ocurre en todas las sociedades del mundo. Cada vez hay menos tiempo de ocio, cada vez somos menos
homo ludens, como decía el filósofo Huizinga, tenemos menos tiempo para el disfrute de las cosas y todos tienen que dárnoslos en fragmentos. Igual el pensamiento filosófico que reflexiona sobre nuestra propia época prefiere también reflexionar de manera fragmentaria, porque en efecto tendríamos más tiempo que dedicar a un fragmento que a todo un capítulo de un libro, ¿no? Claro, fíjate que Jorge Luis Borges, el escritor argentino que tan respetado, él decía que no escribía novelas porque él entendía que el cuento era el género por excelencia de la modernidad por la brevedad que supone, por lo fácil que es deshacerse de él en términos de atadura para el lector. Y yo todavía pienso y pensaba en esa época, si en realidad el cuento por su brevedad es idóneo para el hombre moderno, entonces ¿qué más no será el cuento corto? Que es más corto todavía que el cuento regular. Claro. Pedro, en algunos trabajos tuyos que van desde tu novela Bachata del Ángel Caído hasta artículos y cuentos, y yo particularmente he percibido una especie de constante preocupación tuya por llevar a lo trascendental, a la trascendencia, que debe ser siempre la misión de una obra de arte, el tema del folclore urbano. En ti, en tu obra, quiero decir, aparecen la bachata, aparece el motoconcho, aparece el barrio ya como un espacio urbano distinto a lo que podía ser, digamos, el espacio costumbrista de la novela del siglo pasado, ya el siglo XX es el siglo pasado. ¿Es eso correcto? ¿Es una lectura correcta? Sí, por supuesto. Fíjate que yo siempre he entendido que el hombre es lo mismo en todas las épocas. Yo creo que hay una cita de algo que escribió Pascal, no recuerdo exactamente cómo era la cita, pero sí refiere a que las pasiones humanas son las mismas en todas las épocas, que el corazón humano es el mismo en todas las edades. Y es cierto. Entonces, yo entiendo que uno como escritor, uno se preocupa por sacar, vamos a decir, de lo común un hecho, una circunstancia. Entonces, pero bien, si vamos a sacar, si en mi caso, que soy dominicano, que tengo un entorno determinado específico, una realidad cultural específica, pues si tengo que plantear ese hombre, que es el mismo en toda la época, independientemente de donde esté, pues qué mejor que sacarlo de mi mismo entorno. El hombre mío, el hombre que está a mi lado, el hombre que vive en mi vecindario, el hombre que vive en la ciudad, el hombre con el que yo sueño, el hombre que veo por todas partes. Entonces yo creo que eso es lo más honesto también que puedo hacer, es también lo más sincero que puedo hacer conmigo mismo. Pedro, vamos a agradecer tu visita aquí a Conversación en la Catedral. Lamentablemente ya la dictadura del tiempo en televisión nos ha acosado. Tu libro, La Rosa y el Sudario, está ya en todas las librerías aquí en el país. Yo espero que vuelvas constantemente aquí a nuestro territorio, vayas a Estados Unidos, continúes elevando el nombre de la cultura dominicana y por supuesto yo estoy convencido de que tendremos mucho más que leer de Pedro Antonio Valdés. Bueno, yo espero que sea así. Gracias por invitarme a tu programa y le hemos pasado bien acá. Qué bueno. A ustedes, amigos, muy buenas noches y nos vemos en una próxima emisión de Conversación en la Catedral. Hasta luego.